Luego se cuelga en YouTube. Nada, os decía buenos días a todas de nuevo. Decía que estábamos ya preparadas aquí todas las personas ponentes para comenzar este webinario y también tenemos a Olga Conde de la Plataforma por la Defensa de la Huerta de Zaragoza, que va a ser la persona que modere y presente. Vale, la persona que me modere y presente este webinario. Eh, Os recuerdo un poco, aunque ya os lo diría Olga también, que bueno, todas las preguntas que queráis hacer las podéis hacer en el chat y nosotros las vamos recopilando para luego contestarlas al final. Porque lo que hacemos es que las personas que van presentando, pues hacemos las presentaciones seguidas y luego al final, en el último tramo del webinario, pues ya hacemos el diálogo y contestamos a las preguntas que haya, ¿de acuerdo? Poco más, Olga, te doy paso y todo tuyo. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, pues agradecer que os hayáis añadido a este webinario. Como sabéis, el COS pues, es el Consejo de Organizaciones Sociales, que formamos parte de la Red Municipios por la Agroecología y que bueno, pues llevamos nuestro programa de actividades a lo largo del año, uno de los cuales pues es estos webinarios, que este es el tercero, y que el objetivo fundamental pues es dar a conocer qué organizaciones sociales estamos formando parte de este COS y conocernos un poco más, porque aunque periódicamente pues nos reunimos y hablamos de temas y nos planteamos que vamos a trabajar en el año, pues a veces no conocemos así detalladamente cuál es el trabajo que realizamos cada una de nosotras. Y bueno, pues por eso es esta idea. Entonces, bueno, yo creo que está siendo bastante interesante para conocernos más. Como he dicho, es el tercero y hoy pues ya sabemos un poco pues quiénes son las personas que van a participar, que están pues Olga, ay Olga, está, a ver, que me sé los nombres. Está Paola, que es de Mensa Cívica. Después está también Nacho, de CERAI. Verónica, de la Fundación Entre Tantos. Y esta, que se me va el nombre. eh, Elena, Elena, de SEMA. Entonces, bueno, pues yo no voy a decir así más de cada una de estas organizaciones, pero porque ya cada una de ellas se presentará. Entonces, vamos a ver un poco en el orden. Empieza Paola, pero antes de nada, pues recordaros que, que es muy importante que las preguntas, que como os ha dicho Javi, que os sugiera la presentación de cada una de las personas, pues un poco las vayáis poniendo en el chat. No se va a contestar tras la presentación de cada una de las organizaciones, sino que las preguntas se contestarán al final. Pero bueno, todo aquello que os vaya surgiendo, pues mejor lo vais anotando ya, así no se os olvida. Y por nuestra parte lo iremos recogiendo para al final hacer esas preguntas. Y bueno, pues yo creo que nada más, empezamos, ¿no? Entonces, bueno, Paola, empiezas ya. Sí, buenos días. Voy poniendo la presentación. Bueno, gracias Olga por darme paso. Nada, yo soy Paola Hernández, soy coordinadora de proyectos en Mensa Cívica y bueno, aunque algunos de vosotros igual sabéis ya quiénes somos, os voy a hacer un recopilatorio. Somos una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a diferentes actores de toda la cadena alimentaria en España. Trabajamos bajo el lema de que la restauración colectiva siempre ha representado la imagen de la comida de un país. Esto quiere decir que no nos enfocamos solo en aspectos de la alimentación, que como sabéis también para nosotros es un tema transversal, sino que agrupa diferentes valores. Por ello, nuestro objetivo es hacer sostenible la restauración colectiva y social en España y Europa, buscando precisamente este nuevo paradigma que integre todo lo que es la sostenibilidad ambiental, la salud, la sociabilidad, así como otros aspectos económicos y culturales de la alimentación. Actualmente tenemos 52 socios que, bueno, podéis ver también en nuestra página web quiénes son y en qué territorio están. Nuestra estructura está conformada por una junta directiva que la conforman 10 personas,
Ahora mismo el presidente es Joan María Rivas, que es el gerente también de Comenya y también coordinador de la plataforma Xamec en Cataluña. Y bueno, y el equipo técnico, digamos, de la entidad está conformado por Blanca Aguilar, que es abogada y hace también gestiones de consultoría, Paloma Vicent, que es dietista nutricionista, John Zuazo, que también lo conoceréis porque es quien atiende conmigo a las reuniones de la red y que es técnico de proyectos, y yo misma. En cuanto a qué perseguimos, esto forma parte de los estatutos que tenemos, pero digamos el más importante y por el que digamos también somos más conocidos es precisamente por el trabajo que realizamos en materia de compra pública alimentaria. Y bueno, en ese sentido sí que promovemos cambios a nivel legislativo en materia de contratación y también, pues bueno, trabajamos con diferentes actores precisamente para apoyar las buenas prácticas o incluso guiarles a que las lleven a cabo. Y eso hace que nos relacionemos pues con todo tipo de actores también dentro del sector de la restauración colectiva y social. En cuanto a cómo nos relacionamos, estas son las redes y alianzas de las que formamos parte. Luego os contaré más adelante uno de los proyectos que también hemos llevado a cabo y que, bueno, es el impulso de este Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza, pero también formamos parte del de Valencia, la plataforma de la Huerta Zaragozana, Aragón hacia la soberanía alimentaria, Alianza de Emergencia Climática de Aragón, la Coalición por otra PAC, el Observatorio de Derecho a la Alimentación de España, la Red de Municipios por la Agroecología, del que formamos parte del COS y al mismo tiempo de algunos grupos de trabajo, como puede ser el de compra pública o el de derecho a la alimentación, la Asociación Española de Municipios de Montaña y la Coalición Europea de Políticas Alimentarias a través de la campaña de Buy Better Food, que es una campaña que se conformó ya hace unos años precisamente para apoyar los cambios legislativos a nivel de las directivas de compra pública alimentaria. Eh, Nuestros proyectos y campañas están financiados por, digamos, todas las entidades que pongo aquí y también, bueno, tenemos una base social que es la que os comentaba que también, dependiendo del sector al que pertenecen, pues aportan una cuota anual. ¿Y qué promovemos? Pues la provisión de proteínas sostenibles. En concreto nos centramos sobre todo en la calidad y biodiversidad legumbrista de nuestro país, que luego comentaré más adelante, y también la defensa de los sistemas alimentarios de montaña y pesca sostenible. De hecho, en el año 2017 lanzamos junto con el Ministerio este estudio de producciones alimentarias de montaña en España, que la verdad es que en su momento fue también bastante innovador y supuso mucho trabajo. Y de hecho, bueno, seguimos impulsando, digamos, toda esta defensa de este tipo de productos que está regulado además por un reglamento europeo y que, bueno, la verdad es que en España no ha tenido mucho reconocimiento, pese a ser uno de los países que más sistemas montañosos tenemos después de Austria. También defendemos una mayor producción y consumo de alimentos ecológicos y, a ser posible, pues eso, que sean de cadena corta de comercialización y una dieta más vegetal en los menús. También promovemos el desarrollo de políticas y programas de contratación pública verde, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, regional y municipal. Y participamos, como mencionaba antes, en diferentes consejos alimentarios. Y por supuesto también defendemos los mercados locales a través de estos sistemas de distribución de cadena corta, porque para nosotros, pues eso, siempre es muy importante mantener un diálogo entre todos los actores y también, pues eso, integrar diferentes aspectos como son todos los aspectos interculturales. Así pues voy a pasar a comentar algunas de las campañas o proyectos que, digamos, hemos estado trabajando en estos últimos años o seguimos trabajando
y que creo que también puede aportar como una base. Hay algunos que no he incluido en la presentación, pero aún así se pueden encontrar en nuestra página web también. Creo que, bueno, una de las cosas que nos caracteriza como entidad es esta campaña de legumbres de calidad del país, que comenzamos ya en el año 2016, precisamente cuando la FAO declaró el Año Internacional de las Legumbres. Esta campaña, básicamente, el objetivo es promover el consumo de legumbres que se producen a nivel nacional y dar a conocer toda su biodiversidad. Como sabéis, muchas de las legumbres que en realidad consumimos en España son importadas, vienen sobre todo pues, de México, Canadá, Estados Unidos o incluso de Polonia aquí en Europa, pero eso sí que defendemos mucho pues, que sean producidas también aquí, relacionándolo con la política agraria común y todos los incentivos y beneficios que eso puede suponer. Y también pues que al fin y al cabo se retribuya en los menús. Sobre todo sí que las personas que se adhieren a esta campaña son sobre todo centros escolares, pero también universidades, hospitales, residencias, que al menos se comprometen en esa semana a servir 2 veces legumbre de calidad del país. Cuando decimos también de calidad, nos referimos a todas aquellas que son de IGP, de OP, ecológicas o de otro sistema de garantía, aunque sea más local, porque para nosotros también es muy importante recuperarla. Entonces, nada, en los últimos años, estos son algunos ejemplos de carteles que hemos hecho y este próximo año, en el 2026, celebraremos la 10ª edición. Como parte de esta campaña, sí que vamos lanzando también cada año pues diferentes em, materiales, como puede ser este mantel que producimos. Este último año hemos lanzado también un cuaderno de actividades, sobre todo más dirigida hacia escuelas, y también un libro de recetas, porque muchas veces, pues bueno, tenemos como en mente un poco el típico igual cocido, pero también digamos, mostramos todas las variantes que pueden tener, puesto que son también muy versátiles también en ese sentido. Entonces, bueno, también os invito a igual investigar un poco y descubrir todos estos recursos que tenemos. Otros proyectos que hemos llevado a cabo relacionados con legumbres son estos y bueno, actualmente estamos en este proyecto con CECU también de cómo incluso desarrollar todo el plan que se ha lanzado también en Dinamarca de un consumo de proteínas vegetales, incluyendo también incluso la proteína vegetal que se contiene en los cereales, cómo trasladar, digamos, este plan también a nivel de España. Ahora mismo, en ese sentido, estamos en un momento clave, puesto que ahora mismo tiene la presidencia europea Dinamarca y creemos que en los próximos meses también se va a impulsar toda esta materia. Y bueno, a nivel de Aragón sí que estamos ahora mismo en este proyecto que es el de Prolegara, que es el de cultivo y comercialización de legumbres singulares de Aragón. Como sabéis, también hemos estado impulsando junto con CERAE, que yo creo que igual también lo explica más tarde Nacho, todo el proceso del impulso de la estrategia de alimentación saludable y sostenible en Zaragoza. Para ello sí que impulsamos también la creación de este Consejo Alimentario y los diferentes grupos de trabajo que se crearon. En concreto, nosotros hemos estado más focalizados en el grupo de trabajo de comedores saludables y sostenibles. Para ello hemos estado trabajando con los diferentes servicios del ayuntamiento para que incluyan dentro de sus pliegos de contratación, em, digamos, cláusulas o aspectos em, más ambientales o socialmente o sociales pero también hemos trabajado incluso aspectos nutricionales y educativos formativos, puesto que para nosotros también es muy importante pues que digamos todo el mundo esté involucrado e impulse también estos cambios y nadie digamos en ese sentido pueda poner resistencia.
Tenemos de hecho unas guías pendientes de publicar de este proyecto, pero bueno, esperamos a ver cuando ven la luz. Pues como sabéis, ahora mismo este Consejo Alimentario de Zaragoza está paralizado desde hace unos años por, bueno, temas políticos. Pero bueno, nosotros seguimos ahí trabajando también a nivel municipal con otras entidades para seguir impulsando cambios en materia de alimentación. Luego también hemos estado trabajando mucho en este proyecto europeo, que es el de School Food for Change. A nivel de España hemos trabajado sobre todo con la Comunidad Valenciana y también con la red de escuelas infantiles, tanto de Zaragoza como de Madrid. En este sentido, hemos estado trabajando los tres aspectos que aparecen ahí, como es el de compra pública alimentaria, garantizando que las comidas escolares sean más saludables y sostenibles a través de cambios en los criterios y modelos de contratación, incluso yendo más allá de lo que sería la compra pública verde. Y que bueno, ahora estamos de hecho pendientes también de cambios en las directivas a nivel europeo. También hemos trabajado todo lo que es alimentación saludable en el sentido sobre todo de gastronomía y nutrición, mejorando y empoderando a todo el personal de cocina y monitoraje a través de una formación sistémica y circular de una dieta planetaria. Y también hemos estado trabajando todo lo que es el enfoque integral de la alimentación escolar, que esto es algo que se lleva trabajando en algunos países de la Unión Europea, incluso Reino Unido, durante muchos años, que al fin y al cabo consiste en crear una cultura, bueno, digamos, crear un aprendizaje sistémico de la alimentación y que, digamos, cambie todo lo que es la cultura alimentaria del centro. Para ello, se trabaja sobre todo en cuatro aspectos que son estos y bueno, así como, digamos, buena práctica en estos últimos años. Es cierto que esto se ha integrado dentro de la cartera de salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana y que todos los centros que lo deseen lo pueden solicitar. Para ello hemos hecho también formación a los técnicos y técnicas de salud pública para también gestionar todo este proyecto. Y ya hay 21 centros que de hecho han conseguido el nivel bronce, puesto que hemos hecho una categorización también entre nivel bronce, plata y oro. Y hay otros 25 centros que también están en proceso. De este proyecto podría hablaros mucho, realmente, y bueno, hay mucha información también colgada en la propia web del proyecto que luego la puedo compartir por el chat, puesto que también hay documentos incluso traducidos al valenciano. Y bueno, estas son algunas imágenes de también actividades que hemos ido haciendo en los diferentes centros, sirviendo almuerzos saludables, incluso creando mercados de productores en los propios centros, precisamente para acercar todo lo que es la biodiversidad cultivada dentro de las ciudades o los territorios y que también pues se rompa un poco este mito de que lo ecológico es caro. Y bueno, es que os podría contar bastantes cosas de cada una de las imágenes, pero casi prefiero que me preguntéis también luego. Y luego nada, para finalizar, sí que quería comentar también estos proyectos en los que nos hemos visto involucrados en los últimos años en cuanto a derecho a la alimentación. Hace 2 años trabajamos en este proyecto de inseguridad alimentaria financiado por la European Climate Foundation. Eh, y bueno, organizamos una jornada aquí en Zaragoza en la que invitamos a diferentes actores públicos, privados, de la parte productiva, de la parte de consumo, entidades sociales, que trabajan en la garantía del derecho humano a la alimentación. En dicha jornada, precisamente las cocinas comunitarias se revelaron como una de las vías existentes para la garantía de dicho derecho.
Y este enorme interés nos ha derivado en este estudio que precisamente ahora está realizando John, que es este diagnóstico de la situación actual de las cocinas comunitarias en España y observar qué elementos sirven como barrera u oportunidad. Así que bueno, esperamos también compartiros más cosas de este estudio a finales de este año, que es cuando está previsto terminarlo y de hecho realizaremos una jornada a finales del mes de noviembre también aquí en Zaragoza para visualizar todos estos aprendizajes y que bueno, que estáis más que invitados e invitadas todos. Y nada, simplemente me gusta terminar siempre un poco las presentaciones por el hecho de que, bueno, nos gusta mucho colaborar y coordinarnos con diversos actores en temas relacionados con la sostenibilidad alimentaria y que también creo que aunque hay momentos en los que nos sintamos a veces un poco solos o con bastantes barreras en nuestros propios territorios, creo que también hay muchas oportunidades y de hecho esto en el COS también nos vemos muy reflejados en buenas prácticas que se dan en otros territorios y creo que en ese sentido eso debemos aceptar las oportunidades que tenemos por delante para informar, inspirar y en última instancia reformar nuestro actual sistema alimentario. Em, en este sentido sí que somos optimistas y siempre queremos aportar un pequeño rayo de esperanza de que entre todos también podemos. Así que nada, muchas gracias por la atención y encantada de responder todas las preguntas que surjan más adelante. Bueno, muchas gracias, Paola. Muy interesante todo lo que has aportado, por lo menos todos los intentos que hacéis. Y bueno, me gusta mucho tu final, de que bueno, que a pesar de que nos encontramos a veces con muchas dificultades, bueno, el COS yo creo que sirve como otras plataformas, yo por lo menos en mi vida, otras plataformas así donde te juntas con otra gente que tiene las mismas ilusiones que tú y que te ayudan a afrontar las dificultades y seguir para adelante. Y en eso estamos. Bueno, yo doy fe de ello que con Paola comparto muchas de estas frustraciones a veces, pero ahí vamos. Bueno, pues seguimos con Nacho, que es de CERAI, y bueno, pues nos va a contar también un poco sobre los sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Entonces, Sí. venga, adelante, Nacho. Muy bien, voy a compartir pantalla. A ver si ahora sí. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Vamos a mover un poquito esto. Uy, acá. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y de compartir. Un placer compartir esta jornada con todos ustedes. Yo soy Ignacio, soy parte del equipo técnico de SERAI, que es Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Voy a compartir un poco primero qué es SERAI. La mayoría ya nos conocemos, pero bueno, una breve introducción. SERAI es una organización para el desarrollo, ONG para el desarrollo, que ya lleva más de 25 años trabajando por un mundo rural vivo, recampesinizado, por una alimentación sostenible, ¿no? Trabajamos sobre todo como eje principal la alimentación, la soberanía alimentaria como eje transversal en nuestras actividades de desarrollo. Tenemos un trabajo muy fuerte eh, en países de África y Latinoamérica, con, las con productores, productoras, en cuanto para fortalecer la producción local de alimentos, el tema de los derechos humanos, el acceso al agua, a la tierra. Lo componemos, hay más de 43 trabajadores, trabajadoras, donde 60% son mujeres, compañeras. Y bueno, estamos divididos en distintas áreas. Una parte fuerte, como comentaba antes, es todo lo que es cooperación internacional. Después tenemos lo que es en España, las acciones que se realizan dentro del Estado. Después una parte de consultoría, realizamos un acompañamiento técnico a distintas organizaciones, instituciones, para abordar distintos proyectos, la formulación, evaluación, el acompañamiento de programas tanto acá dentro de España como en países de Latinoamérica y África.
Y después tenemos toda una parte de investigación sobre problemáticas de este modelo agroalimentario y las distintas alternativas que se van construyendo en el territorio. Y después una pata fuerte con respecto a la comunicación como una forma de poder compartir y dar a conocer estas prácticas que se dan en pos de mejorar la calidad de vida de las familias. Un poco de números, Serai trabajamos en más de 13 países y llevamos adelante casi, bueno, 78 proyectos. Y como comentaba antes, el grueso de la gestión de recursos se destina a la cooperación, al trabajo en países del sur. El 75% de los recursos los destinamos a esos países, donde hay compañeros, compañeras que llevan adelante la gestión de esos proyectos. Y algo fundamental para nosotros y para todos los que somos parte de este espacio y compartimos con el COS y con la red, la articulación con las entidades sociales que compartimos estas líneas de trabajo, que es fundamental para poder mostrar un modelo agropecuario distinto, una forma de producir alimentos, de consumir alternativo que tiene que, bueno, dejar de ser alternativo y construir y ser una realidad para muchos y muchas. Bueno, ahora un poco para comentar algunos de estos proyectos que trabajamos. Voy a hacer una pincelada de tres proyectos. Uno es No te comas sus derechos, el impacto de la compra pública alimentaria en los países del sur global. Otro proyecto que tiene que ver mucho con este espacio del COS, GIASAT, Gestión Integral de Sistemas Alimentarios Territorializados. Y otro proyecto que tiene que ver más con donde estoy yo, en Aragón, que es la Escuela de Agentes Comunitarios de Salud Alimentaria en Zaragoza. Bueno, este proyecto de No te comas sus derechos, el impacto de la compra pública alimentaria en los países del sur global, lo trabajamos en conjunto con Munduat y es financiado por Cooperación Española, eh, donde se busca la formación y sensibilización de los centros educativos para promover una cultura alimentaria ligada a los modelos agroalimentarios más justos y saludables. Entonces, trabaja con 23 escuelas y 7 centros de formación profesional ligados al sector agropecuario, de 7 comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Euskadi, Navarra y Cantabria. También este proyecto trabaja la formación a empresas de restauración colectiva sobre sistemas agroalimentarios sostenibles y derechos humanos. Y también tiene previsto, está en proceso de una investigación sobre la compra pública alimentaria y derechos humanos en el sur global, como la compra de alimentos, de algunos alimentos que son parte de la compra pública de España, vulnera ciertos derechos de los países del sur. Entonces estamos ahí trabajando en pos de una investigación para dar un poco de luz a esa situación que se vive en esos territorios. Después, el otro proyecto que comentaba antes, GIASAT, que es Gestión Integral del Sistema Alimentario Territorializados, que surge del diálogo entre las organizaciones que son parte del COS, eh, y que tiene como misión dinamizar y acompañar y dotar de recursos a los distintos actores que se implican en la cadena de valor agroalimentaria en cada territorio, para que resuelvan de forma colaborativa el disponer de alimentos ecológicos frescos de temporada y adquiridos directamente a la parte productora a precios justos en entornos de cercanía. Entonces, bajo esa misión, tiene como distintas líneas de trabajo. Una es la búsqueda de financiamiento para el impulso y consolidación de estos centros agroecológicos de distribución. Por otro lado, la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras, promover una red de estos centros agroecológicos de distribución y también asesorar a través de la Oficina de Acompañamiento Técnico para el impulso y consolidación de estos proyectos, ¿no? De impulsar estos centros de agroecológico de distribución. Y después, ya para
compartir este proyecto de la Escuela de Agentes Comunitarios de Salud Alimentaria, que está en el marco de lo que comentaba eh, la compañera de Mesa Cívica, Paola, eh, con esta estrategia de alimentación sostenible y saludable que en Zaragoza se fue trabajando eh, junto en ese momento con Carazo y el ayuntamiento. Se decide implementar un proyecto de la teoría de la acción, primeros pasos para el desarrollo de la estrategia alimentaria sostenible y saludable de Zaragoza, donde a partir de allí, bueno, el Consejo Alimentario y los grupos de trabajo, es que surge este proyecto piloto de escuelas de agentes comunitarios de salud alimentaria. Eh, Voy a mostrar ahora un videito que resume un poco este proyecto que terminó la primera etapa de agentes comunitarios, donde se involucraron más de 90 participantes del barrio de Las Fuentes, que el barrio de Las Fuentes la característica que tiene que tiene la renta familiar más baja de Zaragoza. Entonces, bueno, tiene como toda esa complejidad y se involucró y fue muy importante la red de salud del barrio, la Fundación Tranvía, Zaragoza Vivienda, servicios sociales, bueno, como un tejido social muy fuerte que se fue construyendo de la mano de la red de salud que dio lugar a este proyecto piloto de agentes comunitarios. Y bueno, les voy a compartir un poco a ver si se ve el video. Un video resumen de 3 minutos, es una introducción. Después en la web ahí está el video completo que son 20 y pico de minutos, así que bueno, les comparto este. El proyecto Escuela de Agentes Comunitarios de Salud Alimentaria busca ofrecer formación e información de calidad a una red de personas del barrio de Las Fuentes en Zaragoza. La manera que tenemos de acceder a los alimentos es a través de un sistema alimentario que está basado en comprar en supermercados productos que no sabemos de su procedencia. Nuestro sistema actual de alimentación es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, de la contaminación del agua, del suelo, de la pérdida de suelo fértil, de la pérdida de biodiversidad. A través de diversas formaciones sobre aspectos clave del sistema agroalimentario, se han trasladado opciones para mejorar los hábitos alimentarios de la comunidad y fomentar una alimentación saludable y sostenible. Del proyecto, la verdad es que me quedo con el haber conocido muchísimo más a mis vecinos y vecinas, el haber podido pasear por el barrio, conocer los pequeños comercios, el darnos cuenta de cómo el planificar nuestra compra nos va a ayudar a que nuestro día a día nos podamos cuidar mejor, tanto a nivel de salud y bienestar como a nivel también económico y a nivel de sostenibilidad. Por eso es tan importante que un tema como la alimentación se trabaje desde la ciudadanía global, porque es un tema que nos influye, es un tema que además de influirnos a nosotros personalmente, influye al resto del mundo. Que se ha hecho un grupo tan heterogéneo de gente que no se conocía para nada, ha logrado que ha habido cambios en ellos mismos. Pues después de estos talleres siento la responsabilidad individual de poder comunicar y llevar todos los saberes compartidos de estos talleres al resto de vecinos y vecinas. Lo que nosotros decimos es que comer bien nos sienta bien a nosotros y al planeta, y que a veces el mejor alimento es el alimento que no está etiquetado, que no tiene plásticos, no solo porque no lleve plásticos, sino porque además no llevará químicos, será más cercano, no habrá pasado por cámaras y no será procesado. Bueno, nada, me parece interesante compartir este video porque resume un poco del proyecto y que ha sido muy interesante y continúa. Ahora estamos en la etapa 2 donde los
las compañeras que pasaron por la escuela, en estos se armaron como 5 grupos. De esos 5 grupos se conformó un espacio donde los compañeros formados en esta escuela dan un segundo paso a darle difusión dentro del barrio de Las Fuentes a lo que fueron aprendiendo, conociendo, descubriendo en estos talleres. Entonces ahora viene toda una etapa de salir a la calle y dar a conocer todas estos aprendizajes y intervención pública, digamos, va por ese lado esta etapa que continúa. Eh, Así que bueno, esa es mi presentación y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Ya, pues luego en el debate, pues te pueden hacer preguntas y para profundizar más en todo en todos los proyectos que has planteado. Muy bien. Entonces, la gente que queráis, pues podéis ir haciendo las preguntas, como he dicho en el chat. Entonces, bueno, ahora le tiene que intervenir Elena Cifre del SEAE, que bueno, también es una organización que lleva muchos años, 30 años de conocimiento, ciencia y investigación sobre los temas de agroecología y que seguro que nos aporta ideas muy interesantes. Así que adelante, Elena. Igual tienes que dejar de compartir, Nacho, para que pueda compartir Elena. Muy bien, perdón. A ver, tiqui, tiqui. Un segundo, dejar de compartir. Muchas gracias. Venga, gracias Nacho. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación para compartir. Es cierto, como decía Javi, que, a ver, espera los manditos que hemos probado antes. Es cierto que aunque nos conozcamos y trabajamos todas juntas, pues a veces, ¿no? Nos falta el conocer un poquito más en profundidad a qué se dedican nuestras organizaciones hermanas. Si no me decís nada, porque no veo caras, entiendo que se ve bien, que solo está la rayita esta en medio de arriba que veíamos antes. Pues como bien presentaba Olga, SEA es una organización de las dinosauricas, podríamos decir, en el Estado español. Llevamos más de 30 años trabajando, nos constituimos legalmente en 1992. ¿Quién hablaba de producción ecológica en 1992 en España? Pues realmente poca gente. Pues eran los 4 hippies, los 4 locos que se encontraban dispersos por todo el Estado español que decidieron pues aunar fuerzas, ¿no? Sí venían todos de la academia, de centros de investigación, de la universidad, por eso teníamos este origen como sociedad científica, que fue el origen de SEAE. Sí que es cierto que al intentar inscribirnos como sociedad científica al uso, ¿no? Como existe pues, la Sociedad Española de Enfermería, de Pediatría, etcétera, de Ciencias del Suelo, ¿no? Etcétera, etcétera, pues estas sociedades científicas no te permiten tener como socios y socias a otras personas que no vengan de la ciencia. Quien sea desde el principio, por cómo es la producción ecológica, se estimó que deberíamos tener una vocación pues, más holística, ¿no? E incorporar pues, desde productores y productoras, consumidores, empresas, etcétera. Total que nos sacaron de este lista de sociedad científica, pero tampoco es algo que importase mucho. La vocación de SEAE siempre ha sido la de ser punto de encuentro de personas y entidades implicadas en la producción, elaboración, transformación, consumo, para unar los esfuerzos en el camino hacia la transición agroecológica. Cuando nació SEAE y con esta vocación científica, es cierto que las personas que lo conformaban pues solo miraba en el suelo el bicho del tomate, la bacteria de no sé qué, ¿no? Y poquito a poquito se fue levantando la mirada y preguntándonos quién producía ese tomate, en qué condiciones se producía, quién lo cocinaba, dónde se distribuía. Y por eso poco a poco SEAE fue un poco ampliando los fines y los proyectos en los que trabajaba. Fue entonces cuando se incorporó la palabra agroecología a nuestra denominación formal y bueno, fuimos haciendo cada vez más proyectos y demás ámbitos. Este es bueno, la junta directiva y el equipo técnico. Tenemos una junta directiva de 12 personas repartidas por todo, una mosca aquí en casa,
repartidas por todo el territorio español. Siempre intentamos la diversidad de sectores representados a la vez que la diversidad de territorios, ¿no? Porque aportan mucha más riqueza y mucho más conocimiento. Y además somos un equipo técnico actualmente de 14 personas, con jornadas muy diversas, desde medias jornadas a jornadas completas, pero somos ya un equipo de 14 personas que trabajamos en todos los proyectos que vamos a ir comentando. Tenemos dos sedes, una está en Catarroja, Valencia, que compartimos con nuestros colegas del CERAI en la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, lo que nos vincula muy directamente con el alumnado que está formándose en producción agroecológica, y tenemos otra sede en Palma de Mallorca. Y las trabajadoras nos repartimos, más algunas personas que están repartidas por el resto. Además de este corazón de SEAE, de Junta y Equipo, pues actualmente somos 872 personas socias, de las cuales 166 son entidades y colectivos, lo que facilita muchísimo, ¿no? Pues la multiplicación del mensaje. Hay 1.700 lectores, hay más de 5.000 operadores ecológicos, agricultores y agricultoras, 9.000 suscripciones y más de 25.000 seguidores en redes sociales, que es algo no para de crecer. El origen de SA en el 92, ese de aunar esfuerzos y ser punto de encuentro, también se encontraba lo que es la transferencia del conocimiento, ¿no? En aquel momento no existían congresos científicos donde los investigadores e investigadoras pudieran presentar pues, los últimos avances en investigación, las últimas innovaciones, y ese fue uno de los motivos de crear SEAE. Actualmente hemos desarrollado más de 15 congresos científicos y más de 30 jornadas técnicas. Los congresos científicos los hacemos en los años pares y las jornadas en los impares. Total, que el año que viene nos toca congreso y aprovecho, bueno, era algo que tenía que salir entre hoy y mañana, pero no se demorara más de esta semana y no quería perder la oportunidad de contaros que el próximo congreso, el 16º, lo vamos a celebrar en Navarra a finales de abril, del 22 al 25 de abril, no me lo puedo callar, ya seguramente será esta fecha cerrada y bueno, esperamos encontraros a todas allí. Navarra, pues bueno, como muchos conocéis, es territorio agroecológico por excelencia y nos hace un montonazo de ilusión trabajar allí. Se está demorando un poco el sacar la fecha, pues porque se tienen que tejer muchas alianzas en el territorio antes de sacar un evento de este tipo, pero ya está todo prácticamente listo para poder lanzar el Save the Date. Trabajamos también, bueno, en el ámbito de la investigación, acción participativa, hacemos un montón de eventos vinculados a la transferencia del conocimiento, pero no solos, también vinculados con la investigación. Hace unos años, por ejemplo, sacamos la agenda estratégica de I+D+I en el Estado español y bueno, siempre hemos estado vinculadas a esa parte de investigación-acción. Hacemos muchísima divulgación y asesoría. Bueno, somos también editorial de libros. Cierto es que los libros, pues cada vez dejan de interesar menos, pero seguimos publicando pues libros punteros. El último fue el de Nutrición Ecológica, donde María Dolores Raigón, Lola, recogía pues los últimos años de investigación en comparativa nutricional entre alimentación ecológica y convencional. Nuestra revista AE, que es nuestra tarjeta de presentación, es una revista de tirada trimestral que muchas recibís en casa. CERAI, por ejemplo, la reparte a sus socias también, es una de las entidades aliadas. Y entre todas las entidades, muchas entidades de certificación, asociaciones del sector, por ejemplo, PAEMA o ARAE, pues sacamos esta revista, que no es fácil sacar una revista en papel, que está, como bien sabéis, muy en desuso, pero que nos resistimos a sacarla sola en formato digital, que también está. Además, publicamos la revista Agroecología, que es una revista de vocación científica donde se presentan estudios y resultados de investigaciones en lengua castellana. Esto lo trabajamos junto con SOCLA, que es la Sociedad Latinoamericana de Agroecología.
Hacemos formación y capacitación. Esto, bueno, empezamos, era una demanda del sector, ¿no? Al inicio de SEAE, como podéis imaginar, porque no existía formación en el Estado español. Empezamos con cursos muy de corte generalista, ¿no? Digamos, de introducción a la agricultura ecológica, introducción a la ganadería, ¿no? Dando a conocer casi lo que eran estas técnicas y poco a poco pues hemos ido ampliando un montón el catálogo de cursos y bueno, casi de cualquier sector productivo, ganadero, agrícola o ganadero, disponemos de formación. En los últimos 15 años hemos realizado 440 acciones formativas, han formado casi 12.000 personas con nosotras. Y bueno, uno de los últimos cursos que tenemos en marcha es el de políticas agrarias y producción ecológica, que tiene como objetivo empoderar al sector agrario sobre las posibilidades de acción e incidencia que tenemos en las políticas agrarias, ¿no? Que a veces parece que se nos queden como muy lejanos y siempre tenemos ahí un huequito en el que trabajar. Hacemos también dinamización agroecológica. Muchas sabréis que estamos trabajando en lo que es la herramienta de ecoterritorios, que no, la herramienta de ecoterritorios la estamos, bueno, es un área geográfica que se pone de acuerdo, donde producción, distribución, consumo se ponen de acuerdo para impulsar una política alimentaria. Eh, Tiene vocación rural, pero no siempre, o comarcal, y creo que el potencial para arrancarlo por ciudades sensibilizadas y que puedan tirar del carro de esta herramienta es enorme. Nosotras hemos apoyado el proceso de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, el ecoterritorio de la Serranía en Valencia, y vamos apoyando distintas iniciativas que van saliendo muy poquito a poquito en España. Y bueno, como podéis imaginar, la dificultad de impulsar este tipo de actividades es la dinamización, ¿no? Que siempre habéis nombrado proyectos que quedan, la dinamización profesionalizada, ¿no? Diríamos, habéis nombrado proyectos que al final, cuando dejan de tener recursos, fondos, pues se quedan parados. Creo que todas somos víctimas de esto. También trabajamos en planificación estratégica, trabajamos hace un par de años en el primer plan de producción ecológica de La Rioja, donde hicimos un diagnóstico participativo con el sector y después trabajamos el plan estratégico de impulso y promoción al sector y va rodando desde entonces. También trabajamos en el segundo plan valenciano de producción agroecológica, pero aquí solo llevamos la que es el proceso participativo de diagnóstico, fue luego la propia Consellería la que desarrolló el plan. Esta es una cosa que, bueno, ojalá nos saliera más, la verdad, porque nos encanta y nos apasiona trabajar por y para el sector de la producción ecológica. Hacemos mucha incidencia en políticas públicas. Bueno, creo que aquí tenéis algunos de los últimos titulares. Estamos en la campaña de ni greenwashing ni venenos camuflados en defensa de una verdadera agricultura regenerativa en España. Hemos trabajado en contra de la promoción de la agricultura sostenible, que están trabajando en distintas comunidades autónomas y que hace un flaco favor al sector, en la financiación colectiva de la conferencia Más allá del crecimiento, en todos los trabajos que puedan haber alrededor de la política agraria común, etcétera, etcétera. Trabajamos en alianzas con un montón de entidades y plataformas, tanto a nivel estatal, que, bueno, por ejemplo, puede ser la red de ciudades que hoy nos acoge, y el COS concretamente, la plataforma por otra PAC, el 5E, que son las entidades representativas del sector de la agricultura ecológica, Alianza por el Clima. Bueno, estamos en un montón de movidas, ¿no? A nivel estatal y también europeo e internacional. Somos parte de IFOAM, somos parte de INOFO, que es la Organización Internacional de Productores Ecológicos. Somos parte de INER, que es la red de ecoterritorios a nivel internacional, etcétera, etcétera. Como no podía ser de otra manera. Yo por mi parte ya he acabado. Quería recordaros que hoy es el Día Internacional de la Producción Ecológica, el Día Internacional, no, el Día Europeo de la Producción Ecológica. Y, bueno, hemos publicado una pequeña publicación sobre el 23, que es el día hoy, o sea que Javi nos vino súper bien que nos invitaras
hoy a participar aquí. Y bueno, aquí tenéis nuestras principales redes sociales y también nos encontráis en YouTube, que al final se nos ha convertido en un repositorio de información bastante potente, ¿no? Donde tenemos un montón de eventos, formaciones y bueno, hay diversas publicaciones que quizás en diversos momentos os puedan ser de utilidad. Y ya está, espero no haber ido muy deprisa y quedo a la espera de vuestras preguntas o reflexiones. No te oímos, Olga, te veo mover la boca. Estás mutada, sí. Sí, que muchas gracias, Elena. Qué cantidad de actividades que hacéis. Me dejas alucinada, vamos, de la cantidad de actividades que hacéis, que bueno, luego pues habría que reflexionar un poco, que yo siempre estoy con el tema, bueno, cuáles son los resultados, dificultades, cosas que se consiguen, cosas que se quedan allí en el camino. Y bueno, pero en todo caso lo hablamos al final. Ahora pues está Verónica García y Laura Arroyo de la Fundación Entre Tantos, que bueno, pues es también una fundación que desarrolla proyectos muy interesantes y que seguro que aquí nos lo van a contar. Y bueno, pues adelante. Gracias, Olga. Y gracias también, bueno, ¿no? Al COS, ¿no? Que al final acabamos dando oportunidad a todas las entidades para contarnos, compartir, porque como decís, aunque nos conocemos, pero nos viene muy bien compartir y profundizar un poco más dónde estamos y qué estamos haciendo. Bueno, entre tantos, como dice nuestro propio logo, da para atrás, Lauri, por favor, un segundín. O sea, tenemos en nuestro corazón la participación, la sociedad, el territorio y las redes, ¿no? Y desde ahí es desde donde nace, es una entidad de ámbito estatal. Pasa, Laura, gracias. ¿De dónde venimos? Pues somos un grupo de profesionales ligados a la educación ambiental que estábamos trabajando en el Plan 42 de prevención activa de incendios forestales, ¿no? Un programa de intervención social, de educación ambiental en torno a los incendios forestales, la ganadería extensiva, la revitalización del medio rural y que en la crisis de 2008 pues se cortó, se dio carpetazo y este grupo de profesionales pues decidimos que queríamos seguir haciendo esto, que queríamos seguir apoyando la ganadería extensiva, los territorios rurales y bueno, en 2012 nos constituimos oficialmente como fundación. Tenemos bueno, este es el grupo amplio y diverso de compañeros y compañeras que estamos en Entre Tantos, que venimos de disciplinas ambientales y sociales principalmente, ¿no? Con este interés de hacer confluir ambas disciplinas, lo social y lo ambiental. Y estamos a nivel territorial, estamos repartidas más o menos de esta manera. Tenemos un eje fuerte en Castilla y León porque el Plan 42 era un plan regional, pero luego hemos ido pues extendiéndonos por Extremadura, por Galicia, por la Comunidad Valenciana principalmente. Y bueno, en nuestra misión y visión, ¿qué tenemos principalmente? Pues acompañar la transición ecosocial desde diferentes lugares a través de diferentes, bueno, principalmente con las metodologías participativas, pero bueno, os contaremos un poquito cuáles son como nuestras líneas de misión y visión, ¿no? Por un lado, acompañamos la transición agroecológica hacia sistemas alimentarios más sostenibles, más vivibles, más saludables. Y también apoyando, que nos conoceréis muchas y muchos, el tema de ganadería extensiva y pastoralismo, como decía Vero, ¿no? Que es un poco punto de partida y que nos parece fundamental para mantener el medio rural y el conocimiento del territorio, ¿no? El paisaje y la diversidad. Estamos tratando también de profundizar y mejorar tanto el conocimiento que tenemos como el papel de los comunes y de los comunales, el papel que juegan como fórmulas para mejorar la gestión de lo colectivo, ¿no? Con esta mirada de gestionar desde el territorio con el territorio, ¿no? Y con las personas que habitan el territorio. También, pues intentando ver un poco esta parte de innovación, ¿no? Que decimos que es indagar un poco en qué nuevas iniciativas, qué buenas prácticas se están dando en materia de conservación y en gestión del medio,
como un eje fundamental a destacar. Y bueno, como decíamos en el título del logo también, ¿no? La participación, la educación ambiental está en nuestro corazón desde el principio, entonces trabajamos en que esta participación sea más efectiva, ¿no? Y que la ciudadanía pueda incidir más efectivamente en las políticas públicas y en la construcción colectiva de proyectos, de visiones, de planes, de programas, etcétera. Mm. Digamos que un poco los ejes clave o estratégicos de nuestro trabajo van en la línea de extender los buenos ejemplos, acompañar el cambio, ayudar a escalar soluciones, pues lo que decimos, ¿no? Partiendo sobre todo de la participación y construcción colectiva, y también nos sentimos mucho puente, ¿no? Es como si alguna metáfora ha salido a veces cuando nos hemos pensado a nosotras mismas, ¿no? Ha salido mucho esta parte de puente, ¿no? De tender eh, espacios, cauces para que agentes que en principio tienen miradas diferentes o diversas sobre cómo hay que tomar las decisiones o cómo hay que gestionar, ¿no? Pues puedan sentarse en la misma mesa y tomar las decisiones en conjunto. Tanto los vínculos entre el rural y el urbano, que son fundamentales en esto de la alimentación, pues que os vamos a contar que no sepáis todas las que estáis aquí vinculadas a la red de municipios, ¿no? Como entre, por ejemplo, pues personajes o posturas que en principio podrían parecer muy diferentes, como la de un ganadero o un ecologista, ¿no? Con temas como el lobo, hasta cosas como sentar en un mismo espacio a administraciones y organizaciones sociales, ¿no? Que en principio también podrían parecer que tenemos miradas distintas y entendemos que puede haber cauces de diálogo, ¿no? Que es lo que nos parece interesante. Y bueno, dentro de Entre Tantos tenemos diferentes áreas, también tenemos áreas muy diversas, igual que nosotras, igual que somos nosotras. Y vamos a empezar por la que contando o compartiendo la que más nos vincula aquí, ¿no? Que sería agroecología y políticas alimentarias, aunque todas tienen muchas conexiones entre ellas. En este área, pues hemos desarrollado proyectos de diferente tipo y iniciativas, ¿no? Empezando, por ejemplo, por estrategias alimentarias y planes de acción e implementación y el diseño de estructuras de gobernanza como mesas alimentarias o consejos alimentarios, que algunos hemos compartido también con otras entidades que ya se han contado antes. Y ahí pues estuvimos en la estrategia alimentaria de Valladolid, estuvimos en la fase de diagnóstico y de elaboración de la estrategia alimentaria de Zaragoza, en Alimenta Conciencia en Segovia. Luego empezamos a acercarnos también al rural y ver cómo esto se podía trasladar a unas comarcas y a unos territorios y nos fuimos tanto a la Vera como a la Merindad de Sangüesa, en Tejiendo la Despensa. Por otro lado, luego también vimos que a medida que vas bajando esos planes de acción, empiezas a intervenir con diferentes agentes y empiezan a generarse algunos proyectos. Entonces empezamos a acompañar y asesorar al sector primario, lo primero en apoyarles a estructurarse internamente y a colaborar entre diferentes redes y a poner en marcha proyectos colectivos, tanto de centros de acopio, de comercados, de obradores, de huertas. Ahí tenemos el acompañamiento que hemos podido hacer a Valladolid con su obrador y centro de acopio, a la red agroecológica de Burgos, el proyecto de Tejiendo la Despensa, que también está organizándose para una distribución colectiva, al centro agroalimentario del Geoparque de las Loras, por ejemplo. Y luego profundizando un poquito más ahí, en ese asesoramiento, pues compartimos proyectos también, como ha comentado Nacho, en temas más específicos de asesoramiento en canales cortos, de comercialización. Compartimos el proyecto de GIASA, que ya habéis compartido antes el enlace y que lo ha contado Nacho, y el proyecto RIA también de asesores en canales cortos. Y seguimos tocando a otros agentes, interviniendo en otros espacios y empezamos a plantear proyectos integrales de compra pública alimentaria. Y empezamos a trabajar, por un lado, con las escuelas infantiles de Valladolid, del Ayuntamiento de Valladolid, y ahí trabajamos pues, de forma integral con todos los agentes que se veían implicados, con las cocinas, con las educadoras, con las familias, con los peques, y se ha ido trasladando también, digamos, todas estas metodologías y estos aprendizajes al trabajo que lleva Laura también en La Vera los Alimenta.
Sí, que estamos con comedores, trabajamos con comedores, con colectividades, tanto residencias, esto es una comarca grande de 19 municipios, pero hay muchas residencias, sobre todo y centro de día de mayores, y también alguna escuelita infantil y comedor. Y estamos igual trabajando con esa mirada integral como apertura de la demanda, ¿no? De una demanda estable que podría ayudar a articular al sector productivo comarcal. Y con esta mirada también que planteaba Laura de tender puentes y facilitar la generación de redes, pues siempre estamos intentando tener ese papel, ¿no? Y acompañar y facilitar la construcción de redes, como puede ser, pues ahora mismo estamos con la Secretaría Técnica de la Red de Municipios por la Agroecología, pero en todos estos proyectos que antes os hemos contado, en todos ellos se generan y se articulan redes que vamos acompañando y vamos articulando también. Ahí Ujú. tenemos también el proyecto Mesas, que lanzamos el año pasado, un proyecto a nivel regional, también que pretende ser un espacio, una plataforma de incidencia política para la mejora de los comedores escolares a nivel de Castilla y León. Y que en todos estos proyectos se siguen generando alianzas con Mensa Cívica, con CERAI, con Garúa, con un montón de entidades que están participando en el COS también. También hacemos, por terminar esta parte así de agroecología, ¿no? O más centrada en agroecología y políticas alimentarias, están estos proyectos de píldora verde que algunas, si os pone ahora Javi en el chat, algunas cadenas en el YouTube podéis ver, empezó con un proceso de acercamiento de ver cómo podíamos comunicarnos, ¿no? Con el sector productivo convencional principalmente, cómo podíamos llegar con el mensaje, cómo hacer la narrativa deseable, cómo eh, hacer que no se alejen, ¿no? De cuando hablamos de agroecología y que haya como un espacio de comunicación y puente, ¿no? Y que también al mismo tiempo recoja sus necesidades y bueno, que ha seguido evolucionando, ¿no? En asesoría muy cercana, en dejar espacios de creación a ellos de cómo ajustar, ¿no? Que es lo que se está haciendo en diferentes procesos y que creo que puede ser muy interesante que entréis porque tiene los recursos didácticos, ¿no? O los recursos generados audiovisuales para trabajar en el territorio sobre todo con el sector convencional, pues es bastante interesante el trabajo que se hizo y que se sigue haciendo, ¿eh? Y de la misma manera, el tema de los saltos de agroecología, ¿no? Lo de investigar para facilitar este salto de escala, de cómo hacemos, ¿no? Estas transiciones, pues recientemente nos hemos incorporado a la red europea, la Agroecology Partnership, que sabéis que es un consorcio europeo de un montón de entidades bajo el paraguas de Horizon para fomentar el tema de la agroecología, pues nos han reconocido como Living Lab y estamos en la red de Living Labs europeos de agroecología y dentro de eso pues con un proyectito que es OLFAC con varios áreas universidades, ¿no? Sobre todo a nivel europeo, en el que se está estudiando cómo podemos hacer para eh, dar este salto de escala a nivel de paisaje con el tema de prácticas agroecológicas y vamos a estar trabajando varios años o con el Food City Bus, ¿no? Que es un proceso también en consorcio con otras entidades de investigación más basado en esto, ¿no? En el desarrollo un poco más de bases, ¿no? Teóricas y fundamentales para que puedan lanzarse otros proyectos. No sé si me he contado todo aquí en agroecología, Vero, y seguimos Sí, adelante. yo creo ¿No? que sí. A ver si va. Ahora no. Ay, vale. Bueno, pues como os compartíamos, tenemos también otras áreas que aunque pueden parecer un poquito más lejanas, pero también creemos que confluyen mucho y como os comentamos, nacemos de un apoyo a la ganadería extensiva y el pastoralismo y desde ahí seguimos trabajando. Eh, Llevamos también la secretaría, digamos, o el acompañamiento a la plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo, a Ganaderas en Red. Luego desarrollamos otros proyectos más territorializados, el de la gallina extremeña, naturaleza pastoreada. Y todos los años también tenemos el TP, el Territorios Pastoreados, como un espacio de encuentro, de intercambio de conocimiento que va tomando cada vez más peso, ¿no? Y luego el trabajo que se ha hecho desde esta plataforma por la ganadería extensiva para la diferenciación y para poner en el mapa eh, esta diferencia entre la ganadería extensiva y la ganadería intensiva
que nos está invadiendo, cómo podemos diferenciarla. Lanzamos una campaña de No es lo mismo. Se está con el sello y con el mapa de ganadería extensiva de diferenciación, que también nos parece muy interesante que podáis bichear y indagar por dónde estamos intentando trabajar, ¿no? Y que está siendo complejo, pero que creemos que está teniendo un papel importante estas plataformas. Y luego, por otro lado, pues proyectos, como comentaba Laura también, ¿no? En este ejercicio de mediar y de intervenir y de hacer intervención social, pues tenemos proyectos como el Observatorio Campo Grande, un espacio, ¿no? de diálogo entre diferentes agentes en torno al lobo, un proyecto más localizado en Sanabria también, sobre lobo y ganadería extensiva, y empezamos hace 2 años también con el Foro de Prevención de Incendios, con esta mirada de abrir la mirada a los problemas complejos e intentar que todas las personas con sus miradas diversas puedan aportar, ¿no? Y podamos ir viendo por dónde pueden ir las mejores prácticas, ¿no? Para estos, digamos, conflictos o problemas socioambientales. Luego tenemos también un proyecto territorializado en el Geoparque de las Loras, en Palencia, Valladolid, donde vienen trabajando los compañeros de forma como muy integral en el Geoparque, abordando todo esto que estamos diciendo en Entretantos en un territorio pequeñito también. Luego otra línea, si te apetece, Laura, compartirla o complementar. Sí, nosotros estamos también, otra parte que nos hemos ido encontrando en la gestión del territorio en el medio rural es esta maravilla que tenemos, este patrimonio que tenemos a nivel ibérico, que además ya decimos ibérico, trabajamos codo a codo con las compas de Portugal también, de los sistemas comunales de gestión del territorio en su sentido más amplio, que cuando pensamos en gestionar en común, ¿no? Pues para nosotros esto es como nos vamos a la Ostrom y nos pone un montón pensar como posibilidad de futuro, ¿no? En los comunales, como un escenario del que aprender y el que sostener, ¿no? Para que no se aleje la autonomía de las comunidades en la decisión sobre qué se hace en su territorio. Y entonces colaboramos con Iniciativa Comunales, que es una red estatal en la que creo que Ceray también está, no estoy segura, pero creo que por lo menos hemos compartido reuniones. Y a partir de ahí que hemos estado colaborando ahora está haciendo un mapeo bastante interesante de mano de la ILC sobre cuáles son los comunales que tenemos a nivel estatal, que queda mucho por indagar. Nos dimos cuenta también de la falta de presencia de mujeres en los espacios de decisión en estos sistemas y a partir de ahí iniciamos esta indagación sobre qué es la voz de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los comunales? Y preguntamos a las mujeres de dónde surgió con esta investigación acción participativa la red Somos Comuneras, que estamos ahora mismo con mujeres de todo el Estado y de diferentes sistemas comunales de gestión del territorio reivindicando cositas y con un pasito más allá, mirando incluso hacia Europa a ver qué está pasando en Europa con estos sistemas. Hemos conseguido pues el proyecto Wonder Commons con compañías de Bulgaria, de Italia, de Portugal, de Grecia, que también, ¿no? encuentran estos sistemas y con las que hemos estado compartiendo reflexiones y aprendizajes sobre las potencialidades, ¿no? de la incorporación de las mujeres a los espacios de decisión en estos sistemas particulares con las mismas, y con las mismas, yo diría que casi del principio, aunque lo hayamos dejado para el final, ¿no? Siendo que la participación social y las metodologías participativas es lo que, como el corazón, ¿no? De entre tantos, o un poco lo que nos une a todas. Hemos tenido proyectos que nos han atravesado desde los principios, como la Escuela Laboratorio, en la que muchas habéis participado en diferentes encuentros en los que nos planteamos y nos cuestionamos y nos sentamos juntas a reflexionar sobre qué está pasando con la participación o cómo podemos mejorar la participación, ¿no? en diferentes ámbitos. Y también pues hemos estado trabajando con el Centro de Educación Ambiental, el tema de educación ambiental, plan estratégico de educación ambiental, se ha colaborado con un grupo de estudios sobre transición ecosocial, etc. Bueno, y si queréis profundizar un poquito más, también tenemos algunas publicaciones en la web, desde publicaciones más divulgativas que pueden salir de estos espacios de encuentro de nuestras colaboratorios, de nos juntamos y entre todas pensamos un tema, ¿no? y profundizamos sobre él, hasta publicaciones más científicas, algunas incluso de caracterización
de qué es la ganadería extensiva o qué entendemos por ganadería extensiva, por sistemas alimentarios locales. Tenemos también el cuaderno de género y gobernanza y comunales, ¿no? En torno al papel de las mujeres en estos comunales. Entonces, os animamos también a entrar y a conocer un poco las publicaciones que tenemos en la web. Sí que queríamos también, como deciros, que la comunicación para nosotros es un elemento fundamental y pues eso, traeros este recordatorio desde investigaciones más sobre cuál, ¿no? Reflexiones sobre cuáles son las estrategias de comunicación importantes para facilitar estos saltos de escala, ¿no? Y con una indagación más técnica sobre el tema de la comunicación, a campañas que faciliten el tema del consumo, ¿no? Y la aproximación a consumo o la reflexión, ¿no? Con cómo nos acercamos, ¿no? A la agricultura convencional para intentar llegar, ¿no? A esto de encontrar el común, de por qué necesitamos salir y avanzar hacia otros modelos. Cosas más que tocan más el arte, como Bajo los bosques, ¿no? Que es un documental en el que se pone en valor desde el arte y la belleza del bosque, ¿no? Todo lo que, digamos, desde esa fibra queremos tocar en cuanto a la educación ambiental, a cosas como facilitar que la comunicación sea una herramienta para reflexionar sobre qué queremos de nuestro territorio cuando estamos atravesando amenazas, como una herramienta de transformación en sí misma en el propio proceso creativo, como fue el proceso con Ouya así, ¿no? En la comarca de Ulloa, que sabéis que tienen la amenaza de Altri, a cosas que os queríamos traer aquí en plan divertido, ya por animaros a que os asoméis a la web, como el 10º aniversario de Entre Tantos, que fue vamos a jugar con la comunicación para contarnos, ¿no? En vez de dar una chapa o escribir una disertación muy larga, hicimos un proceso creativo de 10 añitos sobre FEM que dejó un vídeo que os recomendamos, que es muy chulo, si queréis comprendernos un poco más, porque a veces nos cuesta explicarnos, ¿no? O sea, surgió también de ahí de, ¿y tú en qué trabajas? Pues a ver cómo te lo cuento, pues ahí tenéis un vídeo que os podéis asomar. Y otros pequeños, que hicimos 3 pildoritas muy chiquititas, también comunicativas, que os dejamos ahí al final como sugerencias. Esas dura un poquito, en la que os explicamos un poco mejor qué entendemos por territorio o por participación o por innovación en Entre Tantos, que son como los 3 pilares en los que os venimos diciendo desde el principio se basan todos los proyectos. Y ahí tenéis los contactos, así que no sé si Vero me dejaba algo por decir, pero voy a dejar de Nada, compartir. está. Ya está. Sí, Olga, gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos. Y bueno, pues en todo este rato hemos visto el gran cantidad de trabajo que se hace bueno, de todas las que habéis participado, Paula, Nacho, Elena, Verónica, Laura, pues desde la restauración colectiva, desde cómo ayudar en los países más empobrecidos, bueno, como todo el tema de impulsar la agroecología, la participación, el generar lazos y puentes, bueno, montones de iniciativas que yo me he ido apuntando ahí, todos los enlaces que habéis ido poniendo en el chat para profundizar un poco más en todos vuestros trabajos, que son enormes, ¿no? Aunque la realidad pues la vemos que es difícil de cambiar, ¿no? En este tema de la alimentación. Seguro que si no hubiese toda esta gente trabajando, pues es lo que yo digo siempre, ¿no? Pues seguro que estaríamos peor. Así que siempre con la esperanza de que es posible avanzar y dar pasos. Y bueno, a mí me surge también, bueno, ahora hablamos, pero que entre todas estas experiencias que hay, igual a veces estaría bien el seleccionar alguna que se vea que ha dado mejores resultados y bueno, pues llevarlas a nuestros territorios, que me sé yo, pues aquí en Zaragoza. Por ejemplo, pues bueno, traer alguna experiencia que haya sido exitosa, ¿no? Que el resultado haya sido positivo, de manera de ver para ver de qué manera podemos influir también en nuestras gobernantes para que es posible, que puede ser interesante, que además te puedes hacer una foto con tu proyecto si quieres y que, bueno, que no solamente somos los que criticamos, sino los que también proponemos y que eso es posible hacerlo. Así que bueno, me surge esta idea de todo el trabajo colectivo que hay, cómo podemos también utilizarlo en eso de tender puentes. Bueno, pues nada, vamos a ver
que si no habéis hecho todavía preguntas, todavía tenéis la posibilidad de hacerlas. Y bueno, pues si no, vamos a ver lo que ha habido hasta ahora. Voy a intentar ver qué hay por aquí. A ver, yo he hecho algunas preguntas, pero bueno. mm, Por ejemplo, pues había un poco, África hizo una pregunta. Bueno, Javi, tú también, si quieres, África hacía una pregunta que creo que igual te has incorporado a África un poco más tarde. Decía que le surgía la duda de con qué recursos humanos contaba Mensa Cívica, si tenían voluntariado, quién estáis detrás de todo ese trabajo y que quizás eso podía servir para las otras experiencias, ¿no? Vemos que hay muchos trabajos que hacéis. Bueno, tenéis montones de proyectos que, bueno, por supuesto, pues detrás de todos estos proyectos hay financiación, porque si no sería imposible llevarlos a cabo. Entonces, bueno, pues una pregunta que plantea África es si hay también voluntariado que puede servir para todo el mundo, ¿no? Mm, Sí, nada, le comentaba a África que, bueno, de hecho se acaba de despedir también por el chat. Nada, en principio quienes formamos Mensa Cívica, como decía, es la junta directiva, los socios y luego las 4 personas del equipo técnico que, digamos, somos los que cobramos de los proyectos. No lo he comentado, pero hay algunas personas que también están como a tiempo parcial, entonces tampoco estamos todos como a tiempo completo y bueno, la verdad es que es verdad que muchas veces también nos preguntan cómo llegáis a todo, pues tampoco sabría decirlo, porque es verdad que sí que es verdad que intentamos cubrir como bastantes cosas con los recursos que tenemos, que de hecho, bueno, como se ha comentado, pues eso es una de las dificultades, pero vamos, vamos viendo también resultados y creo que eso también va favoreciendo. mm, A ver, Pero vamos, no tenemos voluntarios como tal. ya. Pero si alguien se quiere sumar, es bienvenido, bienvenida. Una de las, bueno, yo hacía una pregunta, yo digo porque no sé si más gente lo ha puesto, pero por ejemplo, una de las cosas que sé que desde Mensa Cívica se trabaja todo el tema de la incorporación de nuevos criterios en los pliegos de condiciones para los comedores escolares o de universidad o de otros centros de restauración colectiva. Entonces, bueno, aparte del trabajo que hacéis y que también pues sacáis guías de cómo hacerlo, mm, ¿qué- ¿en qué medida habéis conseguido resultados, ¿no? De que se incorpore estos criterios en los pliegos de condiciones, ¿no? ¿O qué dificultades y qué avances estáis viendo desde que estáis llevando a cabo esto? Pues bueno, creo que siempre lo comentamos que vemos todavía en realidad muy poca voluntad política en el sentido de adoptar estos criterios más de sostenibilidad tanto a nivel ambiental como social. Es verdad que sí que a nivel nutricional sí que estamos viendo avances y de hecho el Real Decreto que salió de comedores escolares en primavera también va a traer avances en este sentido, pero aún queda pues mucha labor por hacer. Todo pasa también, yo creo que por la formación del propio, bueno, de los propios servicios a nivel municipal autonómico. Y para ello también hemos hecho formaciones a estos niveles. Entonces, bueno, seguimos incidiendo. Es verdad que, como comentaba, sobre todo la mayor reticencia no viene tanto en los servicios que muchas veces les encargan, pues eso, escribir el propio pliego. Creo que ahí sí que hay mucha ambición por mejorar las cosas, pero sí que el mayor bloqueo lo vemos cuando va a servicios de contratación. Eh, He visto, por ejemplo, la pregunta que me hacías en cuanto a escuelas infantiles y bueno, aquí en Zaragoza, como decía, sí que hemos elaborado 2 guías dentro del proyecto que llevamos a cabo del impulso de la estrategia y una de las guías era precisamente
una guía de contratación alimentaria para los 10 contratos municipales a los que hemos asesorado. De momento, por ejemplo, sí que hemos visto que, por ejemplo, perdón, que ahora se me ha ido. Casa Amparo, que es como un centro de mayores que está aquí en uno de los barrios, ha adoptado un 5% de ecológico, que no es mucho, pero claro, no, no trabajaban hasta entonces nada. Y luego para escuelas infantiles también hemos aportado, lo único que llevamos 2 años esperando a ver si sale el nuevo contrato y bueno, cuando salga lo celebraremos o igual tenemos que empezar a redactar uno nuevo en esta labor que hacemos de asesoría. Luego, bueno, sí que, por ejemplo, en Cataluña también hemos estado participando bastante y aquí pues sí que vemos que ahora mismo es donde están llevando también un poco la delantera a nivel nacional en este sentido. Y luego, bueno, otra de las ideas que hicimos precisamente es cómo lo ha comentado ahora también Vero y Laura, el proceso que están llevando, por ejemplo, de mesas que nutren, es un proceso participativo que hemos llevado nosotros de forma similar solo a nivel de Zaragoza, pero hemos elaborado también precisamente unas directrices para todas aquellas personas que dentro de sus consejos alimentarios o sus grupos de trabajo quieran, digamos, llevar a cabo esta readaptación en el tipo de contratos. Entonces, bueno. Como decía, son guías que estamos esperando el ok por parte de nuestro ayuntamiento y cuando nos lo den, pues las publicaremos y si no, pues ya veremos a ver de qué manera podemos aún así hacerlas públicas, aunque tengamos que quitar alguna cosa. Bueno, es difícil a veces hacer cambios y tendríamos que ver un poco, pues a ver de qué forma todo este trabajo que se hace, luego, pues qué incidencia política podemos hacer. Por eso yo decía que igual a veces puede ser interesante el traer experiencias a los territorios. Pues dices, pues a lo mejor en Cataluña es donde más se está avanzando en esto. Pues bueno, pues el hacer alguna jornada donde se invite también a nuestras instituciones en cada territorio para ver avances, de qué manera eso se ha mejorado, que vean que no es tan complicado, que no es tan difícil, que puede ser un elemento importante para su gobierno, ¿no? En fin, cosas a reflexionar que a mí me vienen a la cabeza a medida que vais hablando todo esto, ¿no? Mm, a ver, Sí, que de hecho desde el grupo de trabajo de compra pública sí que hemos llevado a cabo muchos seminarios y webinarios precisamente para ilustrar todas estas buenas prácticas, pero que también está en este grupo de trabajo. Eh, luego, podría confirmar. por ejemplo, había otra cosa que decías. Bueno, luego podéis intervenir el resto de ponentes, ¿eh? Que hacéis experiencias de estas concretas y he hecho esa pregunta, por ejemplo, el tema de las legumbres, que me parece muy importante, ¿no? Porque es incorporar otras proteínas en nuestra alimentación y hacéis experiencias en universidades, en sitios, durante 2 días esos centros se comprometen a dar esas legumbres. ¿Habéis visto si luego, pues eso se mantiene en el tiempo o queda como una cosa testimonial de un día que se hace, 2 días que se hace? No, realmente aquí sí que hemos notado cambios. Quiero decir que generalmente las escuelas, sobre todo, o las universidades, hospitales que llevan ya muchos años participando, sí que, digamos, lo llegan a implantar como una rutina. Quiero decir que para ellos, cuando les anunciamos la campaña, no es algo nuevo, ya de hecho te dicen ningún problema, ya lo estamos haciendo. Entonces, bueno, en cuanto a universidades, es verdad que es todavía el público al que menos hemos llegado y aquí sobre todo siempre se han adherido las universidades más de Madrid con las que también está trabajando OCT a través del proyecto de Alimentando el Campus, que creo que no se ha conectado a ninguna, pero vamos, creo que lo comentaron en, en otras reuniones.
todos los avances que están haciendo. Pero bueno, a nivel de escuelas, tanto infantiles como de primaria o hospitales, sí que hemos visto que ya sí que las han incorporado en su día a día. Bueno, pues bueno, algo positivo, ¿no? Por lo menos que se vea que el trabajo tiene sus resultados. Em, para Nacho, pues también había un poco, bueno, y hacía una pregunta, el trabajo que se ha hecho en las fuentes, que yo lo he conocido aquí directamente, pues creo que ha sido súper interesante porque se ha trabajado con muchos de los servicios que están trabajando en el barrio de una forma coordinada, la gente ha participado con mucho entusiasmo, pero claro, una vez que uno está sensibilizado, bueno, esto desde el trabajo que yo he hecho también desde educación ambiental a lo largo de mi vida, ¿no? Pues tú puedes estar sensibilizado sobre una cosa, pues al final decidir que quieres pasar a la acción, pero cuando vas a pasar a la acción, pues te encuentras montones de dificultades, ¿no? Entonces, pues ese encontrarte con dificultades hace que por mucho que hayas visto la necesidad de cambio, pues no siempre lo puedas hacer, ¿no? Entonces, si allí habéis diagnosticado o o estáis en fase de ver que una vez que la gente pues ha descubierto la importancia de otro modelo de alimentación, qué dificultades se encuentra a la hora de poder llevarlo a la práctica. Sí, la verdad que eso fue un punto importante que fue surgiendo durante los encuentros que se hicieron en el marco de los talleres. Uno era la salida de los comercios locales que de la mano de Vida y Tierra fuimos haciendo, en donde nos permitía a las familias poder conocer el comercio local, porque la mayoría, casi el 100%, cuando a la hora de hacer la compra de alimentos se dirige a las grandes superficies, Mercadona, Carrefour, Día, porque la mayoría cree que es lo más económico. Y la verdad que fue muy interesante porque pudimos ver, se hizo, por ejemplo, un listado, un menú, se construía un menú eh, cotidiano y se iba a hacer una prueba, un grupo a hacer una compra a un comercio local y otro a una de las grandes superficies. Y, por ejemplo, bueno, salía que era más económico la compra de comercio local, salvando los momentos de las ofertas de último momento de los que ahí sí es un poquito más económico las grandes superficies, pero la compra normal era más económico consumir de productos de un comercio local, donde además se daba a conocer un poco más el trabajo que se viene haciendo, bueno, que vos, Olga, conocés muy bien, desde la plataforma Huaga, que es la marca Huerta de Zaragoza, en la cual se mostraban los distintos mercados que hay adheridos en el barrio de Las Fuentes en este programa, bueno, y que busca incentivar a través del consumo local la economía familiar de esos productores, productoras que abastecen de esos mercados. Entonces, sí, al principio era, bueno, como todo muy lindo, muy bien, qué lo que tengo que comer, pero dónde lo consigo? Y se intentó dar respuesta a partir de eso, de acercarse al comercio local, de conocer la marca Huerta de Zaragoza, que le falta un montón, que encontrábamos dificultades a la hora de encontrar el producto señalado dentro del mercado, bueno, todas esas cuestiones, pero fue lo más interesante, sobre todo en este público, es que la compra en estos mercados no siempre, de hecho, la mayoría de las veces es más económico que ir y comprar en una gran superficie, sobre todo en Mercadona, que era donde más diferencia encontrábamos. Esto que dice Nacho me parece muy interesante porque sí que hay una concepción muy arraigada de que comprar local en el comercio local es más caro, ¿no? Entonces, bueno, el contrastar que no es así me parece que es muy importante, ¿no? Bueno, pues había más preguntas, pero hay una que aquí se plantea, pues que se dice que es para todo el mundo, que podéis intervenir todo el mundo, es que nos está impidiendo avanzar más rápido en la transición alimentaria. O sea, llevamos algunos más, por ejemplo, como se ha dicho, hay gente que lleva más de 30 años trabajando y sin embargo, pues vemos bueno, se van dando pequeños pasos, pero muy lentos y tampoco hay una implicación de nuestras instituciones realmente para que esto se dé. Pero bueno, ¿qué nos está impidiendo avanzar más rápido en esta transición alimentaria que vemos
que es tan importante y cómo intentar superar esos obstáculos que encontramos en el camino. Si queréis, hacemos una ronda entre todas las personas que queráis intervenir, empezando por las que no habéis hablado todavía, y así pues hacemos esta reflexión colectiva entre todas. Perdona, Olga, ¿puedes repetir la reflexión? El tema es ¿qué nos está impidiendo avanzar más rápido en la transición alimentaria? O sea, hemos visto que hay muchos proyectos, muchos trabajos a nivel local, coordinado a nivel estatal, incluso a nivel internacional, pero luego vemos cada una de nosotras, lo vemos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro territorio, lo difícil que es modificar un modelo de alimentación que está implantado y que cuesta mucho avanzar más rápido hacia él, ¿no? Entonces, ¿qué consideráis en vuestra experiencia algunas de los colectivos tantos años y qué es lo que nos está impidiendo avanzar y qué podríamos hacer para superar estos obstáculos? Sé que es una pregunta muy difícil, está planteada aquí en el chat, pero bueno, podemos apuntar algunas ideas, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas, es que algo que nos pasa acá en Zaragoza, Paola seguramente va a estar de acuerdo, porque es algo que estamos trabajando juntos, es la falta de continuidad de políticas públicas en esta situación, porque, por ejemplo, el Consejo Alimentario acá en Zaragoza ya no está en funcionamiento, nos cuesta mucho la continuidad, no se está convocando, y eso es clave a la hora de dar continuidad a todo este trabajo. Se había empezado con mucha fuerza, con mucha inquietud y con mucha participación, y los vaivenes políticos hacen que en este caso se haya frenado bastante. Pero bueno, como decía Paola, se están buscando alternativas, buscamos alternativas para poder continuar el trabajo. Este mismo proyecto de las fuentes también están buscando recursos para ver cómo darle continuidad, como que esa es una dificultad grande, el cambio de políticas públicas casi constante que dificulta la continuidad, digamos. Más ideas de las distintas personas que habéis intervenido. Pues no tenéis la sensación de que somos David contra Goliat. O sea que al final, pues por mucho empeño que le pongamos como organizaciones, estamos sujetas a financiación pública, estamos sujetas a políticas públicas y que, bueno, que no nos engañemos, aunque el contexto sea el que es, la falta de interés es flagrante, ¿no? Entonces es verdad que empezamos proyectos con muchísima ilusión, pero que muchas veces carga también, que esto es otro temazo, sobre las espaldas de las currantas, ¿no? Porque ni siquiera las organizaciones tienen capacidad para asumir todo el trabajo y al final somos nosotras las que estamos ahí bueno, con esta pasión y este activismo, curro y workaholismo que nos caracteriza, pues que estamos ahí trabajando, pero mi sensación es esa, que es complicada si de verdad no hay una voluntad pública y de financiación, que siempre se nos quedan las migajillas y con eso es muy difícil hacer un curro serio, estratégico y a largo plazo. O sea que o llega el colapso de verdad y nos vemos y se ven contra la espalda y la pared, o bueno, pues seguirá siendo esta la lucha. Laura, Aún reconociendo todo lo que hemos conseguido, ¿eh? Por favor, eso siempre, pero el fondo es ese. Bueno, yo comparto un poco, ¿eh? O sea, como que me he anotado así, según has lanzado la pregunta, lo primero que me salía eran procesos electorales. O sea, a mí me salía el ritmo electoral, ¿no? Genera una dinámica perversa, ¿no? En los representantes públicos que al final nos dificulta, ¿no? Ese espacio de negociación. Creo que va un poco en la línea de lo que ya han dicho Nacho y Elena, ¿no? Cambia mucho. Pero también me salía pensando en esto de, ¿no? Que estamos hablando de políticas alimentarias y que vemos que son como distintos ámbitos y que hay que sentar a muchos agentes y además, ¿no? Como que todos los ámbitos, me daba la respuesta, me salía como la sincronización de procesos, ¿no? Es decir,
yo empezaba a trabajar, ¿no? Empiezo a trabajar con la demanda, pero claro, cuando ya tengo la demanda, la producción todavía, es decir, estoy trabajando al mismo tiempo, ¿no? O yo pensando ahora que pienso en escala comarcal, ¿no? Estoy pensando en procesos así. Creo que lo difícil es que se dé la sincronía entre todos, en que al mismo tiempo que el abastecimiento y la distribución avanza, porque por fin Giasat hace no sé qué y tengo el apoyo para que el centro de logística tal, pero todavía los productores no he trabajado al ritmo que no sé, ¿no? Cuando pienso estas cosas, lo que me cuesta más es encontrar la sincronía en los procesos y ya de por sí son, ¿no? Cada proceso es lento en sí mismo, trabajar con cada uno de los ámbitos y con todos los agentes en cada uno de los ámbitos, ¿no? Que es esta mirada ambiciosa que traemos desde la agroecología, pues requieren tiempo y el tiempo es lento, ¿no? Y hay que organizarlo bien, ser eficientes y que funcione, pero además requieren un poco de sincronía y eso es lo que a mí me parece como ya lo más complicado de todo. Pero bueno, ahí estamos, o sea, poco a poco se van generando procesos interesantes, ¿no? Que van dando resultados y inspiran. O sea, que también tener referentes que nos inspiren de espacios que han ido funcionando se hace fundamental y cada vez hay más ejemplos chulos, ¿no? O sea, que también eso es una cosa que creo que está facilitando que podamos seguir impulsando cosas ahora, por no cerrar así muy negativamente. Paola, Sí, yo también voy un poco en la línea que compartía ahora Laura. Creo que es verdad que la voluntad política es muy importante y que es cierto que hay proyectos que se ven dificultados en este sentido, pero al mismo tiempo también hay proyectos en los que las administraciones también están demostrando que están muy concienciados y comprometidos por un cambio. Y creo que también va mucho por este impulso social que se crea dialogando un poco entre todos. Creo que también incluso hay veces que entre entidades estamos trabajando un poco en lo mismo y incluso entre nosotros también existe a veces esta falta de apoyo y creo que también el diálogo va por ahí, pero también incluso pues eso, esta concienciación, esta movilización de la ciudadanía, al fin y al cabo, son también los que se van a ver como, digamos, beneficiados de los cambios que estamos intentando traer y esto se ve en los proyectos que yo creo que todas las entidades llevamos a cabo. Como ha explicado, por ejemplo, Nacho en Las Fuentes, una vez también, pues eso, creas como una comunidad en torno a este tema tan importante como es el derecho a la alimentación. eh, Cambia un poco el chip. Es cierto que también en ese sentido, pues bueno, el día a día o incluso los problemas que a todos nos afectan, pues nos influyen mucho a la hora de qué comer, dónde comprar, etcétera. Pero creo que generas un cambio también en esa concienciación y creo que eso también es como súper importante llevarlo en todos los proyectos que he puesto el ejemplo de Nacho, pero vamos, se está viendo también en mesas que nutren o en otros muchos. Javi, Sí, un poco en esta línea yo creo que mucho de lo que hacemos, como decía bien Elena, al final acaba siendo un poco frustrante, ¿no? Porque cambian las voluntades políticas o las personas que están a cargo de la toma de decisiones y bueno, muchas veces nos sentimos frustrados con lo que hacemos. A mí hay una cosa que quería preguntaros que me parece interesante es también de qué nos sentimos más satisfechos o en qué nos parece que es más interesante poner el esfuerzo, porque vamos a tener que seguir trabajando mal que bien en unas condiciones peores o mejores, y creo que es muy importante hacernos la reflexión de realmente qué nos está también a las organizaciones y a las personas que trabajamos en esto, que nos está sentando bien o hacernos sentir más satisfechas o más contentas con el trabajo que hacemos. Y quería un poco lanzaros, si tenéis un poco esa reflexión hecha, o aunque sea, o sea a nivel personal, de decir, bueno, qué tipo de cosas realmente sentimos que son más interesantes, más satisfactorias, más útiles o lo que sea. Pues yo creo que por mi parte, sentir que los comedores escolares están pudiendo cumplir este derecho a una alimentación saludable y sostenible en los espacios en los que estamos consiguiendo pequeños cambios, a mí eso me parece un logro. Y conseguir que esa conexión directa de nuevo de los productores a la cocina, ese revínculo, pues me parece vital, la verdad.
Al- alguien, bueno, de las personas que habéis intervenido, ¿queréis decir algo en esa línea? Yo no sé, yo lo que pienso también es bueno, que quizás lo que dices tú, los colegios, creo que sí que ha habido una sensibilización mucho mayor en los centros escolares en reclamar comida de calidad, cosa que, por ejemplo, no se está dando tanto en el conjunto, pues yo veo aquí, pues asociaciones vecinales no tienen incorporado esta reivindicación como el derecho a una alimentación, así como sí que está incorporado otros derechos, ¿no? Pero no forma parte de una reivindicación importante en la que tendríamos que ver de qué manera incidir. Aquí algunas veces lo hemos hablado, de qué manera hablar con la Federación de Asociaciones de Barrios de todo del país que están coordinadas, porque cuando las instituciones no actúan, es la ciudadanía la que lo tiene que hacer. Lo estamos viendo con Gaza, ¿no? O sea, cuando las instituciones no, todas las instituciones tienen sus estrategias de alimentación sostenible, o casi todas, en muchos municipios. Sin embargo, se han quedado ahí en su estantería, ¿no? Entonces, por mucho que desde los colectivos profesionales, de las personas que aquí habéis intervenido, pues hacéis muchas actividades, muchos proyectos, muchas cosas, también la ciudadanía voluntaria, ¿no? Pues tiene que también demandar, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que ver cómo incorporamos esta demanda, que no es cuestión ahora de hablarlo, pero ¿qué hacemos para que esta demanda, igual que está el derecho a la educación, el derecho a la salud, pues el derecho a la alimentación sana y sostenible, se tiene que incorporar en la demanda colectiva? Y yo creo que eso es muy importante. Y luego, pues, yo que te sientes satisfecho, pues veo que el que algunos pequeños pasos los vamos consiguiendo. Y quizás, pues esos pequeños pasos los tendríamos que celebrar, ¿no? Igual que hacemos manifestaciones para protestar sobre lo que no estamos de acuerdo, pues igual cada pequeño paso que vayamos consiguiendo, pues igual hacer también una celebración o ir a dar a conocer a otros lugares que he dicho antes, ¿no? Creo que eso sería como algo que nos dé ánimos de que es posible, eh, que la esperanza en los cambios es posible, ¿no? Bueno, más ideas, y no sé hasta qué hora estamos, hasta la una, ¿no? Sí, pero no es necesario apurar, o sea, cuando Ya. acabemos, acabamos y ya está, Entonces, ¿no? bueno, pues eso, que más ideas, no hay más ideas. Se han quedado sin palabras. Bueno, pues no Yo, sé. en el sentido que decías ahora, es verdad que esa transversalización del derecho humano a la alimentación es muy importante y realmente requiere mucho trabajo y confluencia importante en diversos ámbitos. Eh, a ver, aquí en España también según la jornada que organizamos, como he comentado hace 2 años, como parte de un proyecto, sí que, bueno, vino una senadora que ha intentado llevar este debate en diferentes momentos al Senado y, bueno, sí que nos comentó que aquí en España quien tendría la competencia, digamos, de plantear esta cuestión sería el Ministerio de Agricultura, que sabemos que, bueno, a la hora de incluso confluir en algunas de nuestras demandas, pues resulta un obstáculo. Pero creo que ahora también, pues, si lo llevamos igual a través, el otro día lo comentábamos en una reunión más interna del COS, pero creo que ahora también estamos como en un buen momento de lanzar este tema a diferentes niveles. A nivel europeo también se está llevando a cabo a través de diversas organizaciones y creo que también es algo que realmente nos tenemos que posicionar y llevar un poco a los diferentes territorios e incluso presionar en el sentido positivo a nivel nacional para que se reconozca este derecho. Luego, claro, habría que ver cómo se lleva también a la práctica, porque bueno, aquí en España pues también tenemos el derecho a la vivienda digna y estamos viendo también cómo está este problema, ¿vale? Entonces, bueno, creo que está habiendo avances en este sentido, pero aún falta mucho más.
Bueno, hay más personas aquí de los participantes que pueden hablar todo el mundo que quiera en el ratito que nos queda. Entonces, bueno, por aquí está, por ejemplo, Biela y Tierra, Edurne, que ha levantado la mano. Y bueno, pues venga, adelante, Edurne. Pero cualquiera de las personas que estáis de oyentes, pues si queréis aportar ideas, sugerencias, adelante. Sí, yo quería decir en esto que hablamos de qué podríamos hacer o qué nos satisface hacia dónde queremos ir, ¿no? Em, Nosotras hace ya 3 años que trabajamos con jóvenes y la verdad que eso es algo que satisface un montón y que pensamos que es muy importante. Se trabaja con escuelas, se trabaja con institutos y de repente hay como un agujero, ¿no? Y hay una incorporación al activismo, a la movilización a partir de los 30 y algo, ¿no? Pero hay como un vacío en el momento en el que están decidiendo hacia dónde quieren poner sus energías, que es cuando más energías tienen, y poder acercarnos a ese colectivo creo que es muy interesante. Tanto se habla de relevo y, y que hay mucha información que no llega, ¿no? Entonces, hacer llegar esa información, esos canales, pues creo que sería interesante entrar ahí para poder acceder y que hay fondos europeos en los que se hacen muchas cosas, hay muchas entidades que presentan muchas cosas y que se les podría sacar mucho más jugo a todo ese dinero invertido en proyectos para jóvenes. Yo con lo que dice Durne me parece muy importante a toda esta gente joven decirle los logros, ¿no? No sé, yo por lo veo por una intervención que tuve con Edurne con Biela y Tierra, donde intervine más para ver las cosas positivas que se habían conseguido, más que hablar de los problemas, de las cosas positivas que se habían conseguido con la participación social. Y a partir de ahí, pues surgió un grupo de gente que, bueno, que ha estado interesada en hablar conmigo para ver de qué manera participar, o sea, que les motivó sobre todo el contarles experiencias positivas de logros con la participación social. Entonces, pues hay un sector de gente joven que me parece importante lo que ha dicho Edurne. Bueno, Y pues que son súper buenos transmisores también para llevarlo luego a casa o a muchos otros lugares. O sea que... bueno, pues no sé si queréis, nos quedamos un poco con la idea de que hay muchas iniciativas en marcha, que desde esas iniciativas, pues bueno, hay muchos aprendizajes, porque hay aprendizajes de cosas que se consiguen, pero también de dificultades que encuentras en el camino. Identificar esas dificultades también es muy importante porque te sirve para dar un paso de cómo seguir avanzando. Que bueno, en todo lo que habéis hablado, pues son experiencias diversas, pero motivadoras y que bueno, pues que tenemos que ver de qué manera afrontar esas dificultades, de qué estrategias ponemos en marcha para afrontar esas dificultades. Y bueno, pues quizás que en ese tender puentes que sobre todo han hablado más Laura y Verónica, en entretantos, como en esa idea de participación, pues igual sería interesante identificar algunas de buenas experiencias, sea en comedores o sea en lo que sea, exitosas y llevarlas, bueno, pues traerlas a los territorios. Nos vamos conociendo entre todas, podemos de esa manera ver lo que hacemos cada cual y tenemos más posibilidades de ponernos en contacto entre nosotras y así pues podemos ver la forma de organizar una jornada en cualquiera de nuestros territorios donde traer esas experiencias que creo que igual pueden servir como motivadoras, ¿no? Para el territorio y para ver si nuestros gobernantes reaccionan. Pero si no, ahí seguiremos desde nuestra voluntad de que la esperanza nunca se pierde. No sé que, Laura, que habías pedido la palabra, pero no sé si te has echado atrás o... Bueno, o sea, como que creo que es una cosa chula también, por eso por la parte optimista, ¿no? De irnos con qué hemos sembrado, qué nos hemos sembrado, y como que veníais al principio del papel de las organizaciones sociales, ¿no? En esto de las políticas locales alimentarias, que sería bueno que no nos olvidemos que ha surgido una ventana de oportunidad hace no tanto, ¿no? Con la pandemia, para que de repente esto de la alimentación preocupe. O sea, que creo que eso en nuestro caso fue una grieta eh, indiscutible para poder empezar a hacer cosas en este territorio. Creo que lo va a seguir siendo. Es decir, que es un acontecimiento bastante reciente
del que tirar, en el que nuestros jóvenes también, a los que apelaba Edurne, ¿no? Es algo que han vivido, ¿no? Presencialmente, en lo que es que se puede romper una cadena de suministro, que qué está pasando con la seguridad alimentaria más allá de la soberanía alimentaria, que parecía que no estaba en riesgo, ¿no? Parecía que veníamos de vivir en momentos en que esto de la seguridad alimentaria no estaba en riesgo y hemos tenido un acontecimiento reciente que no lo hemos vivido. Entonces, creo que no deberíamos dejar de usar esa pelota, ¿no? En cuando tengamos que abrir caminos y seguir abriendo caminos con la gente como elemento, ¿no? De necesidad de cambio, que se ha evidenciado, vamos. Frases así, frases últimas que queráis decir. Se ha dicho muchas cosas, pero bueno, si queréis terminar con alguna idea, con alguna frase. Yo solo brindaros el próximo congreso de SEAE para hacer ese espacio de intercambio y de debate, un territorio como es Navarra, además, que nos viene al pelo. Y quizás desde el COS o desde las personas que hoy estamos aquí podemos organizar allí un espacio. Bueno, Aprovecho para decir que pues tenemos una cita presencial también en Orduña entre el 13 y el 15 de noviembre de la red. La mayoría de la gente que está aquí ya lo sabe y mucha gente vais a estar allí presentes, pues nos veremos también allí, nos tomaremos algo a la salud nuestra. Yo iba a decir que también hay que un poco celebrar, en ese sentido que de alguien decía lo de la celebración, por lo celebrar también, bueno, pues las cosas que vamos consiguiendo y el trabajo que vamos haciendo y un poco sentirnos satisfechas porque es muy duro, vamos, que estamos todas generalmente muy estresados y hasta arriba, bueno, pues de vez en cuando también parar y, y celebrarlo. creo que es muy importante eso que dices, ¿no? O sea, que hay que seguir soñando, que es lo que te da fuerzas para seguir caminando, sin que eso impida, pues, ser realista y ver las dificultades, ¿no? O sea, no quiere decir que olvidemos las dificultades, que sabemos que son muchas, pero el que no sueña no puede seguir avanzando. Algo así decía el presidente de Uruguay, ¿no? Que hay que seguir soñando, porque bueno, es lo que nos permite tener fuerzas para caminar y yo creo que es muy importante pues estos encuentros entre la gente que tenemos, seguimos teniendo ilusiones, yo creo que te dan mucha fuerza, ¿no? Porque te sientes que estás menos sola, menos solo en tus territorios. Así que bueno, nos vemos en Orduña para abrazarnos y para transmitirnos esta energía. Gracias mil, Olga, gracias mil a todas y todos. Ha sido un placer y ha sido interesantísimo. Y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias. Sí. Gracias, chao. Gracias. Chao. Besos. Ya. Hasta Chao. luego. Luego.